presencia virtual, pero obviamente presencia al fin, y con la palabra del jurista, del luchador, del militante Arturo Portilla Lizarazo, de Colombia y del mundo. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día, Susana, y todos los oyentes allá en Argentina y en las partes del mundo donde nos escuchan virtualmente. Un abrazo especial para todo el pueblo argentino y especial a todas y todas las luchadoras sociales. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Arturo, vos no ignorás, como persona que está muy actualizada en temas, no, es decir, estrictamente jurídicos también, pero en temas sociales, que es más abarcativo. Temas de derecho al trabajo, seguridad social en general. Bien, la salud pública y la educación, entre tantas, ¿no? Pero educación y salud pública está siendo cercenada. Lo que quieren es prácticamente privatizar todo en Argentina y en otros países con gobiernos de derecha y yo diría más bien de ultraderecha, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu opinión respecto a la salud pública? Importancia, no importancia y demás. Bueno, en América Latina se ha corrido desde los años 80 un modelo neoliberal que ha aplastado todos los derechos sociales de los y las trabajadoras. En Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en todo Centroamérica y en Colombia se vivió muy fuerte desde el año 90 con leyes como la ley 50, la ley 100, que es la ley de seguridad social, especialmente el cuaderno correspondiente o el libro correspondiente a la salud y el libro de los riesgos laborales y de las pensiones. Eso fue privatizado prácticamente, los fondos de pensiones en un momento, luego las AEL hoy, que prestan los servicios de salud de lo que corresponde a los riesgos laborales. Y en materia de salud, en Colombia hubo un gran, desfalco, un gran hurto a la población en el sentido de que se crearon unas EPS que son como unas servidoras que sirven solamente para mantener unos gastos esenciales y no prestan el servicio, porque quienes prestan el servicio son unas entidades que son las IPS o los hospitales y clínicas. Estas EPS, empresas prestadoras de salud, se han robado, hurtado alrededor por año de más de 11, 12 billones de pesos. Ya hoy la más grande empresa, que es un poco parte del Estado, está intervenida por el Estado, que es la EPS o nueva EPS, y así como muchas otras están en eso. El servicio de salud está privatizado. Con la llegada del presidente Petro se hizo unas reformas, especialmente a la reforma pensional, que en este momento está en un control de hace ya un año, casi un poco más de un año, engavetada en unos escritorios de la Corte Constitucional por un control que se presentaron algunas demandas de inconstitucionalidad. La reforma al Código Sustantivo del Trabajo o la reforma laboral le dio algunos derechos fundamentales a los trabajadores, generando reconociendo unos derechos que se le habían quitado, como horas extras, recargos dominicales, jornada de 10 de la noche, terminó siendo a las 7 de la noche. O sea, han habido unos cambios esenciales en ese proceso. Pero en materia de salud,
es tan fuerte el poder que tienen en las EPS y especialmente lo que pagan a los grandes senadores de la República, que ha caído 2 veces la reforma a la salud. Y en este momento está cursando nuevamente la reforma a la salud y pensamos que no cambia. Y no cambia porque allí hay unos intereses muy fuertes en el sentido de que esos privilegiados son los que tienen esa salud, son los que garantizan esos derechos, y el pueblo en general pues está recibiendo una cantidad de miseria de atención en salud. Es tanto que hoy el superintendente de salud está yendo a los dispensarios de medicina para que le entreguen la medicina a los pacientes, porque la esconden. Y el superintendente ha encontrado los pañales, la droga para el cáncer, la droga para la diabetes, la droga para todas esas medicinas que están siendo necesitadas para los enfermos y los trabajadores colombianos, no se las entregan. ¿Por qué? Porque en este momento estamos en un proceso electoral que ustedes saben viene al 31 de mayo, van a haber elecciones presidenciales en Colombia y hay un movimiento de derecha impresionante, comprando votos, generando mentiras y todo eso, entre ellas que no existe, que no hay droga, que no hay atención, que no hay eso, y empecé a decir que entonces el gobierno del cambio no ha hecho el trabajo. El trabajo se ha hecho, han estado haciendo las reformas, se han mejorado los sistemas de salud, se les paga directamente a las IPS y hoy no están, como dice, tan quebrados los hospitales públicos de Colombia. Y eso mismo ha estado pasando en muchos otros países. Argentina es una especie de relación, digamos, de trabajo. Hay no puedo, como dice, hacer un diagnóstico, un estado del arte. Él es un poco más la que esa, pero lo que uno observa es que allá hay una crisis, especialmente en todo lo que tiene que ver con el derecho a la seguridad social y especialmente en salud. Si uno va a Bolivia, igualmente hay unos procesos que en materia de salud, pensiones y de seguridad social se vienen poniendo en entredicho esos derechos. Y si va uno a otros países, igual. ¿Por qué? Porque hay una política desde el consenso de Washington, desde el Fondo Monetario Internacional, desde el gobierno de los Estados Unidos, que impone a la fuerza presidentes, como se está viendo en Honduras, como se está viendo en Centroamérica, o como se está generando por lo menos las posiciones de Noboa en Ecuador, o de Meli en Argentina, donde todo está generando a que el Estado se debilite para apoderarse de los recursos del Estado. Yo alguna vez vi un documental argentino sobre el Corralito que se llama La historia de un saqueo, y eso está sucediendo en toda América Latina. Nos están saqueando. Los Estados Unidos se metieron a Venezuela, se apoderaron del petróleo, de la democracia venezolana, y seguimos ahí en espera. Nuestro país está en una forma de mejores condiciones, de buscar mejores derechos para los trabajadores, pero no ha sido fácil porque aquí hay una derecha que está narcotizada y que seguirá buscando el campo de los derechos esenciales para beneficiarse en unos pocos en este país. Raúl, mencionaste, y es muy importante desde ya, que dentro de muy poco, 31 de mayo,
Colombia habrá elecciones para cambio de presidente y o presidenta. ¿Quiénes son los candidatos principales, por favor, sin recordar? Bueno, aquí tenemos unos candidatos. Está la doctora Paola, que representa Paloma, Holguín, que representa Paloma, del Centro Democrático, que representa un poco el terrateniente que se vive en el país, un sector conservador muy fuerte, con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que están en este campo, en ese proceso. Entonces, le diría que es una candidata que hoy está como en el 16%, y igualmente está Abelardo de la Espriella, un personaje que está diciendo a la opinión pública que hay que darle balín. Balín se le dice aquí a la persona que le dan tiros de gracia, de muerte, y eso genera pues un proceso de odios y de rencores. Es un ultraderechista, es un abogado que fue abogado de los narcos, de los grandes delincuentes del país, entre esos uno que generaba unas pirámides para robar al pueblo colombiano, como era un proyecto que tenían de MI. Ese señor tiene más o menos el 21-22% según las encuestas, y está el candidato del gobierno o candidato social, que es Iván Cepeda, que es un dirigente sindical, hijo de un militante de la izquierda que fue asesinado por el narcotráfico y el gobierno de Álvaro Uribe y de derecha. Tiene unas grandes posibilidades, está más o menos en el 45%. Se espera que él logre en primera vuelta ese cambio para continuar con todos estos cambios de reformas estructurales a los derechos sociales del país, y de enfocar a Colombia como esa potencia mundial de la vida que es nuestro país. Esperamos que haya una buena recepción. Iván Cepeda es el candidato más opcionado y que corresponde a un gobierno democrático, que corresponde a un gobierno que está buscando mejores condiciones de vida para los y las trabajadoras. La propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, de cambios estructurales en la justicia, de cambios estructurales en el manejo electoral, porque aquí ha habido bastantes dificultades en el conteo y reconteo de los votos y de los candidatos. Entonces, esas son las propuestas bastante grandes. Una de las grandes propuestas de Iván Cepeda es el proceso anticorrupción. Bien, perfecto. Arturo, discúlpame, nos encantaría seguir escuchándote, y sobre todo de estos temas que hay una interferencia. Perdón, hay una interferencia. Estoy escuchando una voz femenina. Ay, perdón. Bueno, tengo que cortar, lamentablemente, porque hay un delay. Arturo, muchísimas gracias, y en otra ocasión te convocaremos, porque realmente ahora se están escuchando voces que no son las tuyas, y ya se nos han ido los tiempos del programa. Muchísimas gracias, y nos reencontraremos en otra ocasión, si estás de acuerdo. Hasta luego, gracias. No, ya estamos pendientes. Bien. Un abrazo grandote, cuídate mucho. Un saludo para todo el pueblo argentino en ese campo de su trabajo. Un abrazo grandote, cuídate mucho. Igualmente. Bien, breve pausa y continuamos en Abrir los Ojos.